Schopenhauer, los Upanishads y el Advaita Vedanta. No sé si sabías, pero la filosofía del filósofo Schopenhauer estuvo muy marcada por los Upanishads y sobre todo por el Advaita Vedanta. Él decía que los Upanishads son el producto de la sabiduría humana más elevada. Es importante conocer este influjo desde India hasta Occidente porque va a marcar mucho más de lo que os creéis nuestra cultura occidental. Bueno, Schopenhauer nació en 1788, murió en el 1860, fue un gran filósofo alemán, conocido como el filósofo del pesimismo, y con eso ya lo digo todo. Su visión del mundo es una de las más sombrías, pero también una de las más lúcidas de la historia de la filosofía. La vida es sufrimiento y es impulsada por una fuerza ciega e insaciable que él llamó la voluntad. Para Schopenhauer, basándose en parte en Kant, el mundo que conocemos es representación, es decir, una construcción subjetiva a través del espacio, tiempo y causalidad. Si conocéis el Advaita Vedanta, es exactamente el mismo concepto de Maya, todo lo que está sometido a nombres y formas, y que él mismo citaba en sus obras. Por detrás de esta apariencia está la voluntad, el willy, una fuerza irracional y eterna que se manifiesta en todo, naturaleza, animales y sobre todo en el ser humano. Esta voluntad es puro deseo sin fin. El deseo genera una satisfacción momentánea, pero esto genera un nuevo deseo, tras lo cual llega el aburrimiento, el sufrimiento, que genera más deseo. Y esto es una clara influencia de los Upanishads, en concreto del Bhagavad Gita. En el capítulo 3, en verso 37, Krishna responde a la pregunta de cómo actúa el deseo y la ira. Y Krishna dice, es el deseo, es la ira, nacida de la guna raja, la pasión, que todo lo devora y destruye. Conócelas como el enemigo en el mundo material. Schopenhauer decía, la vida del hombre oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El sufrimiento es inevitable porque la voluntad nunca se sacia para Schopenhauer. Y en el Gita, Krishna lo explica también de esta forma. Atrapados en una red de miles de esperanzas, esclavos del deseo y de la ira, hablan ilegítimamente, amasando riquezas solo para satisfacer sus ansias. Por tanto, para Schopenhauer la única liberación temporal viene del arte, sobre todo de la música, que nos permite contemplar las ideas platónicas y olvidar por un instante el yo y la voluntad. Y Schopenhauer decía, en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro, y el mundo no es sino música hecha realidad. Ramakrishna Paramahansa hablaba así sobre la música. Hay una especial manifestación del poder de Dios en el hombre que posee algún don sobresaliente, tal como la habilidad para la música. Y hay una frase maravillosa de Swami Vivekananda que decía que el arte, la ciencia y la religión no son más que tres formas diferentes de expresar una única verdad. Schopenhauer también decía, un pesimista es un optimista bien informado. Pero bueno, la liberación en Schopenhauer definitiva solo llega mediante la negación de la voluntad de vivir, a través del ascetismo, la renuncia, la compasión universal, reconociendo que todos los seres humanos sufrimos por causa de la misma voluntad. Su principal obra fue El mundo como voluntad y representación. Es muy interesante, yo estoy trabajando en este proyecto además, que es cómo influyó la filosofía de Schopenhauer, pero sobre todo lo que hay detrás, que son los Upanishads y la Advaita Vedanta, en la cumbre para mí del arte occidental, que es la ópera Tristán y Isolda de Richard Wagner. No sé si la conocéis, pero estoy preparando varios vídeos para que lo podáis entender. Pero, y vemos en el Tristán y Isolda, tanto en la letra que el propio Wagner escribía, como en la música, en el famoso acorde de Tristán, esos principios de la no dualidad. Durante su vida, Schopenhauer fue ignorado y odió profundamente a Hegel, al que llamó un charlatán.
pero tras su muerte su influencia fue inmensa. Nietzsche, Wagner, Freud, Thomas Mann, Tolstoy, el psicoanálisis, el existencialismo e incluso la psicología moderna le deben mucho. Recordar que estoy haciendo una serie de vídeos buscando ese hilo áureo conductor de la no dualidad que es el todo es uno, la unidad en la diversidad. Soy Pedro Noney, he escrito este libro que lo podéis ver aquí, lo tenéis en Amazon, El Yoga de la Sabiduría, que contiene el Gita de acuerdo a Gandhi, que lo he traducido al español. Además he traducido toda la obra de Swami Vivekananda. Schopenhauer descubrió los Upanishads a través de la traducción latina del persa, cuidado, que se llama Open Hat, de Anquetil Duperron, escrita entre 1801 y 1802, que era una versión persa traducida al latín. Sin embargo, hoy en día muchos expertos consideran que tuvo bastantes errores en la interpretación de algunos conceptos. Como hemos visto, Schopenhauer la consideró una de las lecturas más importantes de su vida y la colocó al mismo nivel que Platón o Kant como pilares de su pensamiento. El núcleo de su metafísica es el concepto del mundo como voluntad y representación, que tiene paralelismos muy fuertes con el Advaita Vedanta de Shankara. Recordar que Shankara decía, Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, maya, y el alma individual no es diferente que Brahman. Y Schopenhauer decía, a mi entender, y atentos porque es muy importante, nuestro siglo, al hacernos accesible a la literatura sánscrita, ha prestado un servicio a la humanidad. Los Upanishads son el producto de la sabiduría humana más elevada. Se trata de la lectura más satisfactoria y elevada que es posible encontrar. Ha sido mi consuelo en la vida y lo será en mi muerte. A mis ojos, los Upanishads son el mayor privilegio que este siglo, todavía joven, exhibe sobre los precedentes. Y aquí viene lo importante. Yo presumo que el influjo de la literatura sánscrita no tendrá una incidencia menor a la del renacimiento de la literatura griega en el siglo XV. Schopenhauer, por tanto, veía en el Advaita Vedanta la confirmación filosófica de su intuición central, que la multiplicidad es ilusoria y que detrás de esta multiplicidad, de esta división, hay una única realidad, en su caso la voluntad, en lugar de la conciencia pura, o Dios, porque recordar que Schopenhauer era ateo. Y hay un verso precioso del Gita que lo expresa muy bien. Dice, cuando ve que la diversa variedad de seres vivos, de formas y nombres, está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, el yogi se vuelve uno con Brahman. Swami Vivekananda, que había leído a Schopenhauer, lo criticaba un poquito su interpretación de los Upanishads. Y os lo voy a leer porque creo que es importante. Decía Vivekananda, creo que la filosofía de Schopenhauer se equivoca en su interpretación del Vedanta, pues buscar hacer de la voluntad un todo. Schopenhauer pone la voluntad en el lugar del absoluto, de Dios, pero el absoluto no puede presentarse como voluntad, porque la voluntad es algo cambiante y fenoménico, y sobre la línea trazada sobre el tiempo, espacio y causalidad no hay cambio ni movimiento, es solo debajo de la línea que comienza el movimiento externo y el interno, llamado pensamiento. No puede haber voluntad en el otro lado y por lo tanto la voluntad no puede ser la causa de este universo. Y coincide totalmente con esta apreciación de Vivekananda. Años más tarde, el premio Nobel de Física austriaco, que yo admiro muchísimo, Erwin Schrödinger, afirmaba desde la ciencia esta intuición de Schopenhauer. Schrödinger había leído bastante a la obra de Schopenhauer, y que es también uno de los ejes del Advaita, yo os lo leo, y decía, la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Schopenhauer y el Bhagavad Gita. Schopenhauer conocía el Bhagavad Gita, probablemente a través de las primeras traducciones europeas de finales del siglo XVIII y del XIX, y la valoraba muy altamente. Consideraba el Gita como una de las obras más elevadas de la humanidad. Los Upanishads y el Advaita Vedanta moldearon directamente su metafísica del mundo como la ilusión y su ética de la compasión y negación de la voluntad. Sin embargo, su relación con el Gita fue menos intenso que con los Upanishads, por varias razones, sobre todo por tres. El Gita es un texto teísta, admitiendo tanto el camino dual como el no dual.
Schopenhauer era profundamente ateo y antiteísta, rechazaba cualquier dios personal o creador. Prefería la visión puramente monista y ascética de los Upanishads y del budismo. Hay una frase muy curiosa de Schopenhauer que decía: los judíos son, según ellos, el pueblo elegido de Dios. Es muy posible, pero difieren los gustos, pues no son mi pueblo escogido. Quid multua. Los judíos son el pueblo elegido por su Dios y Él es el Dios escogido por su pueblo, lo que a nadie interesa, sino a ellos. Por tanto, Schopenhauer admiraba al Gita como obra cumbre, pero filtrada a través de su rechazo al teísmo y su preferencia por el ascetismo puro. Sin embargo, sí reconoció en el Gita conceptos valiosos como la idea de trascender al ego, el desapego en la acción y la superación del sufrimiento a través de una visión superior de la realidad. Y hay un verso precioso del capítulo 3 del Karma Yoga del Gita que dice: así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Schopenhauer fue el primer gran filósofo occidental que se sintió hijo espiritual de la India, pero eligió especialmente la vertiente más radical y no teísta del Vedanta y del budismo como espejo de su propio pensamiento. Vamos a intentar sintetizar las principales similitudes entre Schopenhauer y los Upanishads o la Advaita Vedanta. Respecto a Dios, la realidad última, ambos afirman que la multiplicidad es ilusoria y que existe una única realidad detrás de las apariencias. Para Schopenhauer, el mundo es voluntad, ciega, irracional y única, más allá del tiempo, espacio y causalidad. Es el noumeno, la realidad independiente de nuestra mente. En el Advaita Vedanta, Brahman es el conocimiento absoluto, existencia absoluto, felicidad absoluta, el Satchitananda, más allá de cualquier tipo de nombres y formas. Respecto al universo manifestado, la representación de Schopenhauer y Maya del Advaita cumplen funciones casi idénticas. Explicar por qué vemos muchos objetos en el universo manifestado cuando en realidad hay uno solo. Y Schopenhauer decía: la felicidad es una ilusión, lo único real es el sufrimiento. Por eso se le llama el filósofo del pesimismo. Schopenhauer, la representación es una ilusión y en el Vedanta es Maya, esa es la ilusión. Todo el conjunto de nombres y formas son irreales, solo Dios es real. Por cierto, cuando decimos que todo es irreal, no es verdad. Habría que matizarlo y decir que es limitado en el tiempo, que es finito. Estoy preparando un vídeo para explicar este concepto que a veces se malinterpreta. Sigamos. Respecto al ser humano, Schopenhauer decía: solo se puede ser totalmente uno mientras está solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, pues únicamente cuando se está solo se es realmente libre. Para Schopenhauer, la aparente separación, el principio Mindivetianis, es motivado por el espacio, tiempo y causalidad. Y en el Advaita, el hombre aparente es ilusorio debido a su ignorancia, avidya. El hombre real es Brahman, la parte infinita del hombre. Y en el Gita, Krishna le dice a Arjuna: por lo tanto, con la espada del conocimiento, corta en pedazos las dudas nacidas de la ignorancia, refúgiate en el yoga y levántate. Respecto a la liberación, el moksha, Schopenhauer decía: desear la inmortalidad es desear la perpetuación de un gran error. Ahí vemos su ateísmo radical. Por tanto, para Schopenhauer es la negación de la voluntad. Y en el Vedanta vemos que es la realización de la no dualidad. Es el moksha, es la liberación, es la disolución del ego. Él es el tú eres eso, el tattva asi. Y otro punto de similitud es el conocimiento liberador. Schopenhauer era un tipo de conocimiento intuitivo, místico, y en particular la música. En el Vedanta es el jnana, el conocimiento discriminativo, y la realización de Brahman. Hay un verso precioso del Gita que dice: Brahman es supremo, imperecedero. Su naturaleza esencial se llama adhyatma, el autoconocimiento. El acto de sacrificio que provoca el nacimiento de los seres se llama karma. Hay más, es un poco largo, no quiero hacerlo mucho más largo, pero si visitáis la página web que tengo del Instituto Gita, pues podéis encontrar más información, tanto
sobre Schopenhauer y la Advaita Vedanta como su impacto en el Tristan y Isolda de Richard Wagner, que es un tema apasionante. Espero que os haya gustado este vídeo, y darle un like, compartirlo y comentar, que me encanta leer lo que pensáis. Muchísimas gracias. Namaste.